que ahora sí empezó a grabar, creo. Sí, señora. Listo, repito entonces Para para que quede grabada. ¿Listo? Les contaba yo el caso de los tipos estos que capturaron en el centro de la ciudad porque eran una banda dedicada a robar a las personas a través de hurtos, de cosquilleo, en el sector de San Victorino. Nosotros veíamos los videos de cómo esas personas se acercaban a la gente que iba caminando por San Victorino y le sacaban el celular, la plata, de todo, y la gente ni se daba cuenta. Y eso fue un seguimiento que se hizo durante 6 meses. Y uno decía, oiga, pero ¿cómo ve la policía que están robando y no hace nada? O la fiscalía y los graban y no hacen nada. Porque si en ese momento interrumpen el camino criminal, es decir, los ponen sobre aviso y los capturan, solo los podrán juzgar por coautoría de un hurto, que fue el que los vieron haciendo en ese momento. Pero como hicieron ese seguimiento durante 6 meses, lograron conectar todos los hurtos que realizaron con la banda y a su vez el concierto para delinquir. ¿Por qué? Porque siempre eran los mismos y todos ellos siempre trabajaban juntos para realizar conductas indeterminadas de hurto. ¿Por qué? Siempre robaban, es decir, determinada hurto. Pero ni siquiera sabían a quién iban a robar ni qué iban a robar. Era el que diera papaya y al que ellos marcaron. No tienen un objetivo preciso. Vamos a robar a este tipo cuando pase por acá. No, es al que vaya pasando y lo vamos robando. ¿Ves? Son conductas indeterminadas de hurto. ¿Claro, doctores? Ahora sí la diferencia entre coautoría y hurto. Y concierto para delinquir, perdón. Sí, señora. Listo. Sí, doctor. Perfecto. Sí, señora. Ahí a trancas y a mochas vamos logrando la clase como en 5 etapas, pero lo vamos logrando. Ok. Ahora, esta modalidad de coautoría que nosotros hemos visto acá, en donde hay coautoría propia y coautoría impropia, hay una mutación de la coautoría. Y hay como una especie de coautoría distinta, que es de la que hablan en la serie Matarife. Tal vez ustedes la vieron y si no la vieron, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero están hablando de una modalidad de coautoría diferente a la que estamos viendo acá, que se llama la coautoría en estructuras organizadas de poder, que esa sí no creo que la hayan visto ustedes en clase. De manera que voy a explicárselas. ¿Listo? Con el permiso de ustedes, borro. ¿Alcanzaron a tomar la copia? ¿La foto? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Señora, ya está en el grupo. Ok. Entonces vamos a hablar de la forma de coautoría en estructuras organizadas de poder. Y se llamen BACRIM, se llamen como se llamen, estructuras criminales, la ley 1908, como sea. ¿Listo? La vamos a llamar así. Eso no es nuevo, eso viene desde hace mucho tiempo. Es más, viene juzgándose bajo esta forma de coautoría desde la Alemania nazi. Así que calculen la vejez de esta teoría. Se llama coautoría en estructuras organizadas de poder. Esta es una teoría que se viene aplicando a nivel mundial en el derecho penal, pero que se ha venido aplicando en formas distintas en los diferentes países. En unas las reconocen en grupos al margen de la ley como grandes estructuras criminales. Y en otras las reconocen incluso en aparatos de poder, es decir, en aparatos estatales. Vamos a ver cómo es que funciona y cómo es que viene a caer aquí el famoso cuento del Matarife en esta teoría. Ojo, yo no voy a hablar de política aquí. No me interesa si usted es uribista o no lo es, si usted cree o no es. Le voy a explicar cómo funciona la coautoría en esta estructura. Resulta que nosotros vamos a colocar aquí a un chico, a este de acá, que se llama Pepe. Pepe es un muchacho que ha tenido pocas oportunidades en la vida, que es supremamente pobre, vive en un lugar en donde golpea fuertemente la violencia en el país. Y Pepe un día escucha que la única manera de salir de esa pobreza y de toda esta tristeza en la que él vive es unirse a un grupo que se llama la guerrilla, independientemente cómo se llame, o las Autodefensas Unidas, como sea que se llame. Este grupo que se llama guerrilla del ELN, de las FARC, de ETA, de Sendero Luminoso, de las Autodefensas Unidas, de cómo se llame,
tiene una estructura jerárquica piramidal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos jefes o cabecillas. Luego encontraremos unos mandos medios. Y finalmente unos mandos bajos. Ahí. Pepe decide unirse a esa estructura criminal. ¿Listo? Es una estructura perfecta. Este grupo se dedica a muchas cosas. Se pueden dedicar al narcotráfico, homicidios, secuestros, a muchas cosas. Delitos indeterminables. Eso es lo de menos. Portes de armas, tráfico de armas, hacen de todo, lo que les caiga, extorsiones, todo. Accesos carnales. Esas estructuras se dedican a todo eso. Terrorismo. ¿Ok? Pepe ingresa. ¿A dónde creen que ingresa? ¿A jefe o cabecilla, mando medio, mando bajo, raso? ¿A cuál? ¿A raso? A raso. Muy bien. Raso. Va a ingresar a un mando bajo. Resulta que desde la estructura piramidal se da una orden. Entonces, por ejemplo, se dice, el jefe o cabecilla da una orden y dice lo siguiente. Vamos a hacer lo que aquí se denomina el plan pistola. El plan pistola consiste en que nosotros vamos a matar a la mayor cantidad de policías que encontremos. Esa es la orden de los jefes o cabecillas. Los mandos medios, a su vez, remiten la orden a los mandos bajos y les dicen, hay que matar policías. Hasta pueden llegar a hacer atentados terroristas, todo lo que puedan. Pueden ser individuales o pueden ser grupales, es decir, atentemos contra una estación de policía o policía que veamos por ahí, no lo bajamos. Pepe decide, entonces, cumplir la orden y Pepe, en consecuencia, mata a 3 policías. Por el otro lado, resulta que hay otros miembros, mandos bajos, que matan a más gente. Entonces, por acá, estos matan, por decir algo, 50 policías. Pepe solito mató a 3, ¿no? Pero estos matan 50. Listo. Y resulta que algún día desarticulan la organización y capturan a los jefes o cabecillas, a algunos mandos medios y a Pepe. ¿Listo? Y entonces empieza el problema. Pepe es autor o coautor o determinador o cómplice o interviniente de la muerte de estos 3 policías. Autor. ¿Autor qué? Material. Ok, muy bien. Pepe es autor material de estos 3 homicidios que tenemos aquí, de los 3 que mataron acá. Listo, hasta ahí no hay rollo. Pero resulta que la fiscalía, como dicen por ahí, se enamoró de Pepe. Y dice, Pepe va a tener que responder también por estos 50 policías que mataron. En calidad de coautor. Y empieza el problema. ¿Cómo es que funciona la coautoría ahí? Ok. ¿Pepe estaba de acuerdo con los otros mandos bajos para realizar esa conducta? Doctora. Claro, En teoría no. No, Es no. más, lo más seguro es que No. Pepe sabe de esos 50 policías. Ni sabía tal vez. Ni sabía tal vez. Y entonces empieza a generarme un problema. Y es cómo juzgo a Pepe por ser miembro de este grupo si no lo puedo conectar con todo lo que hace el grupo. Es más, para que haya un acuerdo de voluntades se necesitaría que Pepe conociera a los jefes o cabecillas, incluso que Pepe conociera a todos los mandos medios, o al menos alguno de los que dé la orden, y que además estuviese también de acuerdo con todos los mandos bajos o rasos para poder realizar la muerte de los 50 policías adicionales que le están chantando a él. Eso es un problema. Entonces, ¿cómo es que generan la coautoría en estructuras organizadas de poder? Lo que hacen es lo siguiente, y es que dicen que el acuerdo de voluntades es tácito y no expreso.
¿Qué quiere decir eso? Que Pepe nunca necesita reunirse ni con los jefes y cabecillas, ni los mandos medios, ni los mandos bajos para decir, oiga, sí, yo estoy de acuerdo en que matemos a 50 policías más. No. Sino que se entiende que en el momento en que Pepe decide hacer parte de la estructura criminal, da su acuerdo de voluntades para todo lo que haga la estructura criminal. Y en consecuencia, todos resultan vinculados en sede del acuerdo de voluntades. Los jefes o cabecillas son responsables de lo que hizo Pepe porque ellos lo aceptaron en la organización. Los mandos medios son responsables de lo que hizo Pepe porque ellos le dieron la orden al aceptarlo en la organización. Pepe, a su vez, es responsable de todo lo que hicieron los otros mandos o rasos porque hace parte de la organización y entre todos son responsables por este acuerdo de carácter tácito. Así es como funciona la estructura organizada de poder. ¿Me hice entender? Clarísimo, Doc. Gracias. Ahora Bueno. vamos a ver cómo funciona y cómo dicen que funciona la estructura organizada de poder o estructuras organizadas de poder, la coautoría, en sede de jefes de Estado o de organizaciones estatales, que es lo que pretenden hacer en la serie Matarife para decir, es que Uribe hacía todo. Dicen, mire, acá en la coautoría en estructura organizada de poder, que de hecho es una teoría de Klaus Roxin, se las voy a explicar sencilla porque realmente es supremamente compleja. Dios lo quiera que no me escuche ningún otro penalista porque va a decir, oiga, pero ¿cómo se le ocurre hacer eso así de simplón? Sí, perdón, pero pues parto del presupuesto que estoy con estudiantes de sexto y no con magíster y doctorandos en Derecho Penal. ¿Listo? ¿Qué dice Matarife? ¿O qué dice la serie Matarife? Dice, mire, aquí había una estructura organizada de poder en donde participaban muchos políticos de diferente rango. Entre esos, el que ellos denominan el Matarife. Que todos sabemos, no es que él sea Matarife, sino que ellos se refieren al Matarife como a Álvaro Uribe Vélez. ¿Listo? Dicen que Álvaro Uribe Vélez comenzó en la estructura criminal desde uno de los rangos medios. ¿Por qué? Porque dicen que por un negocio que hizo con el papá, que no sé qué, que apoyó, que esto, lo otro, lo nombraron gobernador de Antioquia. Es decir, es un mando medio en la estructura criminal que está compuesta por narcotraficantes, asesinos, terroristas y políticos de todo el país. Y funcionarios de todo el país. ¿Listo? Entonces dicen, el Matarife entra aquí. Con el tiempo el Matarife hace tan buen trabajo que se vuelve el jefe o cabecilla de la estructura criminal. En la estructura criminal de este supuesto Matarife está desde Pablo Escobar hasta sicarios, todo lo que hay. Políticos de alto rango, todo el mundo está ahí metido según la serie. ¿Listo? Y entonces, ¿qué dicen? Dicen, el Matarife ya había un punto en donde él ni siquiera tenía que dar una orden específica de vayan y maten o quiten o hagan, o vayan y encuentren a los bobos del pueblo, mátenlos y disfrácenlos de guerrilleros. Él no tenía que dar la orden, porque los mandos medios sabían lo que Matarife quería hacer. Y era desarticular a las guerrillas, entre comillas, para poder hacerse dueño de una serie de negocios del narcotráfico. Esa supuestamente es la idea de la serie. Y en virtud de eso tenía toda la estructura criminal. Entonces los mandos medios ya sabían qué tenían que hacer. Incluso los mandos medios solos daban órdenes aún sin que el Matarife las diera. Pero por la estructura organizada de poder, como todos están metidos en la misma organización, así no sepan de la comisión de los ilícitos, todos responden igual. ¿Por qué? Porque el acuerdo de voluntades es tácito. Eso es lo que pretenden hacer ver en la serie. Que sea cierto o no sea cierto, para esta clase no nos interesa. Porque eso es meterme con problemas de carácter político y además yo no tengo las pruebas, ni soy uribista, ni soy antiuribista, ni soy nada de eso. Soy la profe y se acabó. ¿Listo? ¿Entendieron cómo es que pretenden estructurar una empresa criminal de poder que maneja el Estado? ¿Lo entendieron? ¿Sí o no? Sí, señora. Total. Ahora, Sí, señora. no hablemos del Matarife, cambiémosle el nombre aquí y pongámosle el nombre de un señor que se llamaba Hitler, que fue donde nació la organización,
o la estructura organizada de poder, la coautoría en estructura organizada de poder, porque Klaus Roxin es alemán. Y él dice, mire, Hitler tenía un fin claro, y era volver un imperio a Alemania, desapareciendo judíos. Ese era su propósito, hacer que el nazismo se tomara Europa. Para eso él tenía unos mandos medios, que eran unos oficiales del Tercer Reich, que ejercían esas labores para lograr, a través de mandos bajos o rasos, desaparecer la mayor cantidad de judíos posibles. Ustedes saben cómo los desaparecían. Pero Hitler tenía que dar la orden material de maten a este judío, maten a este judío, maten a este judío. No, Doc. No. Es más, No. es posible que él ni siquiera supiera que ese judío existía. Pero los mandos medios tenían las órdenes y los mandos bajos sabían qué hacer. Entonces, él daba una orden y los demás ya tomaban decisiones propias para cumplir la orden principal. Entonces, Hitler, los mandos medios y los mandos bajos son igualmente responsables de una muerte o de todo lo que ocurrió durante el nazismo. ¿Por qué? Porque son una estructura criminal y en sede de ello hay un acuerdo de voluntades de carácter tácito. ¿Claro, doctores? Profe, una pregunta. ¿Ahí sería sistemático ese acto? Sí, señora. Ah, porque eso lo vimos ahora y como que lo encajé con esto que vos estás diciendo. Cuando veamos genocidio y apología al genocidio, que es el primer delito que vamos a ver de penal especial, porque esto es penal general, hablaremos de qué implica ser sistemáticos. ¿Listo? Vale, profe. Ok, doctores. Los voy a dejar ahí, porque si empiezo otro tema, lo más seguro es que no me vaya, y además hemos tenido muchos problemas de internet y no quiero que se corte más. Los dejo descansar, les envío en un ratico sus grabaciones y las diapositivas anexas de la parte 2 de penal general. Nos vemos, doctores, que estén muy bien. Disculpen por la mala Gracias, señal. doctora. Feliz noche. Que estén muy bien. Gracias, Ahí profe. estamos. Doctora. Gracias.